¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con una persona que de política, ¡ay!, que sabe. Tanto así, que por lo menos que yo sepa, Óscar Guillermo Garretón ha sido militante del Partido Demócrata Cristiano, ha sido militante del MAPU, ha sido militante del Partido Socialista, del PPD y ahora de Amarillos. O sea, que crees en la política, no cabe la menor duda, Óscar Guillermo. Efectivamente. Lo curioso que digo que todas estas cosas tienen que ver con un camino. No es que uno ha andado revoloteando por partidos, digamos que en Hay el una fondo historia ahí. hay una historia que tiene que ver, digamos, con lo que partimos de la juventud demócrata cristiana en la universidad, nos tomamos a la universidad, después se formó el MAPO, después vino el exilio, unión de todo, y yo presidí, digamos, el acceso del MAPO al Partido Socialista. Bueno, y después, digamos, cuando el Partido Socialista se hizo converso y se transformó en subordinado al Frente Amplio y al PC, entonces yo decidí que ya no quería militar allí. Llegó el rechazo, digamos, querían que todos votáramos a prueba, a mí me pareció atroz, y de repente descubrí que éramos miles los que queríamos, siendo de esa tradición de centro izquierda, que queríamos votar rechazo, así que ahí terminamos en amarilla. Ahora, dime, Óscar Guillermo, cuando uno, porque tú has sido un militante en todas las partes que yo mencioné, tú fuiste militante, dirigente, ese tránsito, ¿cómo lo entiendes tú? Porque alguien podría decir, oye, entre Amarillo y el MAPU, entre Amarillo y el Partido Socialista hay una diferencia grande y ese río hay que cruzarlo para ser parte de ambos, ¿no? Fíjate que yo tengo la impresión, o sea, sin duda que no hay cambios. Yo te voy a decir donde hay cambios reales importantes, digamos, que no tienen que ver de repente con cambios de militancia. Mi formación básica siempre fue en el colegio, en la universidad, incluso en la llegada, digamos, a la sensibilidad social, tuvo una fuerte base cristiana, ¿ya? Estaba hablando de una iglesia en los tiempos del cardenal Silva Enrique, en que Monseñor Larraín proclamaba la reforma agraria como obispo de Talca, junto con Kennedy desde Estados Unidos, ¿ya? Estamos hablando de eso, ¿ya? Bueno, de ahí fue que, yo te diría, en la búsqueda de entender lo que ocurría, llegamos al MAPO y todo, y a la UP, y yo te diría, el cambio mayor mío, digamos, puede haber sido después del UP. Cuando nos sentamos a conversar, bueno, está bien, es cierto que nos derrocaron, buscaron derrocarnos, conspiraron, etcétera, pero ¿en qué nos equivocamos nosotros? Y en esa discusión en que nos equivocamos nosotros vino lo que se llamó la renovación socialista, sí, y la unidad socialista en torno a un determinado pensamiento. Y ahí yo digo un cambio mayor. Después de eso, yo tengo la sensación que no ha habido cambios. Si ahora estoy en amarillo no es porque yo cambié. Yo tengo la impresión de que lo fundamental del pensamiento, digamos, de la concertación, yo lo mantengo. Lo que ocurrió es que en un momento determinado se produjo una especie de renegación masiva de la obra de la concertación por parte de una parte de la izquierda. Y eso nos desestimó a todos aquellos que habíamos hecho este proceso de reflexión de que nos habíamos equivocado en tiempos del UP y que nos hizo, digamos, ir a la concertación y, bueno, y tener éxito, porque fueron gobiernos exitosos para el país, ¿ya? Bueno, cuando se termina eso y comienza la gente a evolucionar hacia otro lado, yo digo, esa evolución a mí me hubiera tenido que renegar yo de mis conclusiones en que me había equivocado, y eso es mucho, ¿no? Oye, Óscar Guillermo, y si es que tú tuvieras que hacer un paralelo de lo que hoy día son los partidos políticos versus lo que eran en la época hace 50, 60 años atrás, ¿cuál es la principal diferencia que hoy día hay y por qué tan poca gente milita? Bueno, la verdad que yo no estaba militando. Yo llegué a militar para meterme, digamos, en la campaña del rechazo.
no por una vocación de querer ser militante de partido. Yo te diría, voy a decirte una cosa que puede sonar bien rara. A ver. Yo tengo la impresión de que los partidos de antes podíamos tener errores o no, pero te había una cosa en que teníamos todos, que eran valores. ¿Tú crees que los partidos de hoy día no tienen valores? Yo tengo la impresión de que hay una cierta escasez de valores. O sea, que hay más un culto a la personalidad del líder, digamos, más que a valores. No, y más que de repente diría, habiendo, digamos, cómo yo me ubico, digamos, para sacar más diputados, más senadores, ¿ya? O cómo, digamos, yo me consigo determinadas pegas en el gobierno o en otros. O sea, hay mucho, yo diría, de individualismo, digamos, desde el punto de vista de los actores políticos hoy día, que antes no era tal. O sea, yo me recuerdo los dirigentes de izquierda, digamos, la agrupación nosotros porque la dignidad de ser obrero fue una dignidad que significaba que se transmitía con la familia, se vivía y toda esa cosa. Yo no sé dónde está eso. Yo tengo la impresión que no es solamente el problema de los partidos. ¿Ya? Ojo, yo tengo la impresión de que en general como sociedad estamos viviendo un deterioro de las instituciones que se dedicaban a producir y alimentar valores. Son los partidos, eran los partidos, pero también en la iglesia, la masonería. ¿Ya? En fin, había muchas instituciones que en el fondo eran grandes productores, peleando entre ellos quizás, pero en el fondo defensores de determinadas visiones, de ideas. Y yo tengo la impresión que una de las grandes debilidades que tenemos hoy día como sociedad, no solamente en Chile, digamos, sino internacionalmente, es esa pérdida de las instituciones creadoras de valores, o sea, porque en el fondo, de los cuales la primera y más importante probablemente era la familia, ¿no? Que también está muy debilitada, digamos, o sea, la familia más estable, permanente, digamos, y con varios hijos, y una cosa se ha transformado normalmente en relaciones monoparentales o matrimonios que duran relativamente poco, ¿ya? Pocos hijos, ¿ya? Y en general yo te diría el sentido de la familia como un gran creador también, la escuela inicial de todo, yo creo que también ha perdido capacidades. Y ahora, por ejemplo, tú militando y siendo dirigente de Amarillos, ¿qué propone Amarillos respecto de todo lo que has dicho que ya no está? ¿O que es Amarillos un partido que lo que busca es inculcar una determinada set de valores o se busca lo que aparentemente muchos partidos, la gente cree que muchos partidos lo buscan, que es, a ver, yo quiero tener mi candidato y que gane? Yo digo, como todo partido puede tener que querer buscar tener candidatos y todo eso, ¿no? Pero yo te diría, voy a dar mi versión, a lo mejor sí. Otros me dicen, no, eso no es así, ¿sí? Pero como yo no soy vocero de sino que digo lo que a mí me atrae es lo siguiente, digamos, y es, en el fondo, preocuparse más que ver cómo les va a Amarillo, ¿ya? Es cómo le va al país. Entonces, si yo llego a la conclusión, por ejemplo, de que la fragmentación política es mala y que hay que colocar un límite de 5% para las elecciones, de votación para elecciones para que puedan elegir diputados. Y yo sé que eso es muy difícil para Amarillo, ¿no? Pero yo creo que es muy bueno para Chile, bueno, aunque sea difícil para Amarillo, pero bueno para Chile, yo tengo que estar por eso. Y en el fondo, cuando yo digo la preocupación por los valores no es una preocupación abstracta ni por ser la Virgen de Lourdes, sino que es en el fondo por responder con realidades. Te pongo otra cosa, por ejemplo. Nosotros venimos trabajando hace mucho rato en el tema del crecimiento. Hoy día todos los candidatos hablan de crecimiento, todos están por el crecimiento. Antes me acuerdo que Jackson decía que había que mirar con desprecio el crecimiento, que es una cuestión por etapa, que ahora estaban por la refundación. Bueno, todos hablan hoy día del crecimiento. Pero bueno, lo que nosotros le decimos a la gente, cuando uno habla de crecimiento, tiene que ser consecuente con lo que está hablando, que es crecimiento en el Chile de hoy, de 2025, de este mes. Entonces yo tengo que decir, por ejemplo, una cosa. El Estado ya no tiene plata. El próximo gobierno no va a tener plata. Si tú quieres inversión y crecer, la única posibilidad que se ocurra son dos. Uno,
que haya más inversión privada, dos, que hayan concesiones en el plato público. ¿Usted quiere inversión en hospitales? Yo también quiero inversión en hospitales. Entonces estamos todos por lo mismo. No. Para que haya inversión en hospitales va a tener que haber concesiones para hospitales. Para que haya inversión en cárceles va a tener que haber concesiones para las cárceles. Porque el Estado no va a tener plata. Ya hoy día el Consejo Fiscal Autónomo está pidiendo que reduzcan el presupuesto del Estado actual. Lo está pidiendo 5.000 millones de dólares menos. Entonces, digo, cuando uno dice crecimiento, está diciendo una mentira o una abstracción si no asume consecuentemente lo que significa desde el punto de vista. Decir crecimiento hoy día significa decir, yo voy a promover la inversión privada, yo voy a hacer una alianza público-privada para el crecimiento, no voy a estar hostilizando al sector privado, y segundo, voy a hacer muchas concesiones. No es un tema menor. Sí, no es un tema menor. Recordemos de que este gobierno decidió cancelar las concesiones hospitalarias porque lo querían hacer ellos. Salieron más caros y se demoraron más y todavía no terminan. Oye, Óscar Guillermo, dentro de todo este recorrido, ¿hay algo que echas de menos de tu época? Porque hay ese dicho que tú lo has escuchado probablemente, que el que en la juventud no es de izquierda no tiene corazón, y si es que esa misma persona cuando ya es un adulto mayor no es de derecha, no tiene cabeza. Ese es un dicho clásico, pero tú has visto y has recorrido y has compartido con montones de dirigentes políticos. ¿Hay en el dirigente político de hoy, hay algo que te llame particularmente la atención, ya sea porque no existe ese valor o porque sí? Bueno, yo creo que como en todas partes, digamos, así como hay gordos y flacos, hay buenos y malos, hay más inteligentes y más tontos, no en todo, en toda organización, en toda empresa, en todo organismo ocurre eso. En la política también, ¿ya? Entonces hay que partir de la base de que no es el antro de todos los malos, ni tampoco, digamos, es el cielo de todos los perfectos, ¿ya? Sí. Entonces, pero dentro de ese cuadro, de alguna manera los partidos, lo que me preocupa es que los partidos efectivamente sean creadores de determinados valores, de determinados conceptos. Cuando yo estoy diciendo, para crecer tengo que favorecer, tengo que hacer esto, estoy dando una indicación a la gente que quiere militar conmigo de qué es lo que yo estoy pensando que hay que hacer. Si yo digo simplemente, yo quiero crecer, lo único que estoy haciendo es responder a una ansia abstracta, ¿ya? No indico nada, no soy partido político, soy simplemente un orador medio demagógico para tratar de ganar galla que dice, qué bueno que quiere el crecimiento. Oye, ¿y qué tanto se expresa esta voluntad de tener valores en, por ejemplo, la existencia y mantención de partidos políticos? Hoy día tú tienes partidos políticos nuevos, varios, entre los cuales está Amarillo, tienes todavía una suerte de recuerdo nostálgico por épocas extraordinarias de otros partidos, de tanto derecha como de izquierda. ¿Qué tanto nuestra historia política apunta a algo que donde da la impresión hoy día que este choque con el individualismo que tú mismo mencionaste hace de que uno se ponga al otro lado de la vereda de los partidos políticos? Mira, para aprovechar prácticamente tu pregunta, digamos, y no responder en cuestiones más generales, digamos, me gustaría decirte lo siguiente. Yo tengo la impresión que en ese problema político que tú planteas, tenemos un drama súper concreto hoy día en Chile. Yo lo escribí así. Tenemos hoy día 4 familias viviendo en 2 casas. 2 familias en una casa y 2 familias en otra. Las 2 familias de cada una de las casas no se soportan entre sí. No se pueden ver, piensan distintos entre ellos, y se tratan de hacer toda clase de serruchadas de piso cada vez que pueden, ¿ya? Ese es el cuadro de la política chilena hoy día. Tenemos conviviendo una coalición al PC y al Frente Amplio con el socialismo democrático, ¿eh? Por el otro lado tenemos en la derecha
a Chile Vamos y por el otro lado está Kaiser con Kast, en ambos lados no se pueden ver los dos. Entonces yo te diría, si tú me preguntas a mí, una cosa primera que yo debería hacer si quiero tener un país mejor, porque estos están presos en esta casa, porque si la dejan, ¿no es cierto? Esta casa que tiene jardín, piscina, parlamentario, una serie de cosas, si dejan la casa y se separan, les va peor para parlamentarios. Entonces, son prisioneros de esta convivencia que odian, ¿ya? Que en el fondo compiten, que en el fondo se trata de ganarle al más cercano más que al del frente, ¿ya? Bueno, en el fondo yo digo, mientras hacen eso, puede ser muy bueno para una elección, pero es muy pésimo, muy malo para darle gobernabilidad al país. Yo te diría, a mí lo que me encantaría, ya, si quisiera, es que efectivamente los que pueden conversar, ¿ya? Y pueden romper esta locura en que hemos vivido como 15 años, ¿ya? Conversan. Bueno, o sea, a tal punto eso lo has manifestado, que ha salido una entrevista tuya donde tú dices que no tendría grandes dificultades para apoyar, por ejemplo, a Evelyn Matei como candidata presidencial. Efectivamente, yo no lo descarto, así como por ejemplo, no lo haría con Kaiser y con Kast. Creo que no tienen nada que ver conmigo, ¿ya? Y me gustaría mucho, por ejemplo, que si una de las candidatas es Carolina Toá, por ejemplo, yo creo que va a perder, yo no votaría por ella, pero no estoy por votar por alguien, por los que han hecho lo que han hecho este último tiempo, pero la verdad que me encantaría que ella conversara más con Evelyn Matei y menos con Carmona, pa. Y que la Evelyn conversara más con la Carolina Toá y menos a lo mejor con Kaiser o con Kast. O sea que en el fondo los que tienen, yo diría, una vocación democrática, de reformista democrática, se logren entender. Ok, déjame hacerte la pregunta, esa pregunta que mucha gente dice, no me la hagas, por favor. ¿Tú crees que se puede reconstruir la concertación? La concertación misma como fue no creo en este momento, porque por ejemplo, digamos, para hacer eso tendría que reconstituir una alianza entre el centro y la izquierda. Sí. ¿Y tú crees que ya eso se acabó? Yo creo que eso murió, de ahí nacieron los amarillos y de ahí nació el rechazo de una parte importante de la centroizquierda a la convención constituyente, digamos, al proyecto de texto constituyente el primero. Eso fue votación de centro. Yo tengo la impresión de que hoy día lo más probable es un tipo de concertación, pero que en el cuando ese mundo de centro y de centro izquierda, ese mundo reformista democrático, se entienda con aquella parte de la derecha democrática, ¿ya? De manera de poder hacer un país viable. Yo tengo la impresión de que ni gente como Kaiser o como Kast, ni tampoco Carmona o el Frente Amplio son capaces de hacer países viables, y en el caso de los últimos dos lo han demostrado en todos estos años, no son capaces de hacer un país viable. Y yo creo que Kaiser y Kast tampoco son capaces. Oye, última pregunta, Óscar Guillermo. ¿Qué tanto sientes tú que, sobre todo lo que tú acabas de decir, esta pregunta la he hecho a varias personas acá, hay una brecha mucho más importante de lo que nosotros creemos, que es una brecha etaria, una brecha de edad, una brecha de gente que es más experta, gente que es más inexperta, que acaba de llegar, gente que, bueno, produce de alguna manera por su ímpetu juvenil, produce anticuerpos, y gente que ya no se le concibe que pueda seguir funcionando después de los 60 años. ¿Qué tanto de eso hay hoy día? Bueno, yo creo que hay algo de eso. Fundamentalmente se da cuando hay generaciones demasiado longevas en la política. La mía ha sido una generación muy longeva, ¿ya? Yo aclaro que no postulo absolutamente a nada más, salvo a preocuparme de mis nietos más, y punto, ¿ya? Así que para tener en claro. Y soy muy consciente de eso y le he dicho mucho a mis amigos que ya está bueno, ya llevamos mucho tiempo, digamos, gobernando, ¿ya?
Yo tengo la impresión, conversando con jóvenes, particularmente con jóvenes, algunos jóvenes del Frente Amplio que también converso, ¿no? Yo tengo la impresión que en ellos el sentimiento de que tienen que desplazar a los viejos es muy fuerte. Y que en el fondo el problema es que se están viendo como una generación que puede también ser muy longeva. Y entonces van a vivir en algún momento en su vida más adelante, digamos, la otra cara de lo que están viviendo ahora. Yo creo que hay una cosa, y de hecho las encuestas nos hablan de una diferencia generacional bien importante en la apreciación de la política, Sí. en el juicio sobre el gobierno y sobre distintas materias, ¿no? Ahora, esa brecha que llamo yo etaria entre edades, a ver, ¿cómo concibes tú que eventualmente pueda, yo te diría, incluso complementarse en determinadas situaciones? Las juventudes de los partidos históricamente eran importantes, pero los gobernantes que aparecían como candidatos no eran particularmente muy jóvenes. Eran más bien líderes de mucha época. Sin embargo, hoy día no. Hoy día entró una generación entera al gobierno y que eventualmente puede volver a gobernar. O sea, yo diría, si esa generación es sincera consigo mismo, tendría que decir que entraron muy jóvenes a gobernar y no lo hicieron bien. No, que ganamos en experiencia, todo ese cuento. Bueno, la verdad que para un país de 18 millones de seres humanos, ser transformado en experimento para que uno aprenda, la verdad que no sirve. Entonces, yo espero que sirva, pero yo creo que la mejor manera de que aprendan, ¿ya?, de su experiencia es siendo derrotados una vez, porque uno saca las lecciones que corresponde cuando lo derrotan. Por lo menos fue mi experiencia, ¿ya? No cuando triunfa. Y cuando triunfa uno vive la euforia de que es impecable, que es maravilloso. Todo, Y en ese sentido yo tengo la impresión que a ellos, para ser una generación con futuro, les viene bien una derrota. Han vivido muchas victorias y la verdad que cuando han llegado con esas victorias, los resultados los tenemos. O sea, ¿dónde están sus banderas? ¿Cuáles han sido? Se han dicho que son transformadores. ¿Qué es lo que han transformado? ¿Transformaron los tratados de libre comercio? No, se transformaron ellos. ¿Desaparecieron las AFP? No, están fortalecidas, incluso bendecido un nuevo proyecto de ley por José Piñera, digamos, diciendo que fortalece, digamos, lo individual. Entonces, si lo pensaron bien de nuevo, y mucho de lo que pensaban antes, creo que es bueno una derrota para que lo asuman y digan, mira, nos equivocamos, aprendimos de esto y ahora planteamos otras cosas y lo vamos a hacer mejor. Última cosa cortita. ¿Hasta cuándo querés darle vuelta tú mismo a la política, a lo que quieres decir? ¿Tienes ganas de seguir militando, siendo dirigente, hablando de política, o de repente preferirías mirar un poco con más distancia? A ver, yo he dicho, y eso lo saben los amarillos canciones, el tío me dijeron eso conmigo, algo muy parecido a lo que dice Christian Borken. Y es que yo me siento muy amarillo, lo que plantean los amarillos me interpreta muchísimo, pero yo siento que cumplí mis pegas orgánicas, digamos, como dirigente partidario hace mucho rato y no quiero tener hoy día. Otra cosa distinta es que uno piense, y yo espero, efectivamente, no ser nunca un reloj parado. El reloj parado es ese que da siempre la misma hora. 2 veces al día da la hora exacta. 2 veces al día exacto, pero al final no va con el tiempo. Se equivoca muchas más veces de lo que tiene. Mira, de lo que hacía. yo te diría, yo por manera de ser voy a estar siempre pensando, y parte de mi pensamiento, no lo único, va a ser sobre la política. Entonces, si se produce un fenómeno como Trump, no puedo dejar de pensar y tratar de tener alguna opinión sobre él. O escribir las columnas a mí me viene muy bien. Yo diría, probablemente a lo mejor al que mejor le hacen es a mí, porque me obligan a pensar, digamos, sobre un determinado tema y dar una opinión. Y eso es vida. O sea, yo tengo la impresión de que, independiente de la edad, uno comienza a morirse el día, digamos,
que comienza a pensar de que no tiene nada más que decir y hacer en el mundo. Óscar Guillermo Carretón, muchas gracias te quiero dar por haber estado con nosotros una vez más aquí en Última Mirada. Bueno, pues, gracias por la invitación. Encantado. Todos ustedes nos encontramos mañana aquí en Última Mirada.